Esto es Alza la Voz con Saja. Soy su servidora amiga Sajere Mendoza en compañía de mi querida Patricia Castilleja. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Saja, aquí en otro podcast, ya saben, compartir, suscribirse y comentar. Y pues creo que es un podcast muy importante que la gente para que el día 1 de junio vote y que sea algo diferente en estas elecciones y poder conocer a todas estas autoridades, porque ese es el problema, que en estos meses que se han dado estas para las votaciones no se han dado a conocer como deberían y mucha gente no tenemos el conocimiento de su trabajo, lo profesional que pueden ser. Entonces este es un medio que bueno que está con nosotros y claro. Pues, ahora sí que presenta al invitado. Mira, Pati, creo que es sumamente importante que los ciudadanos sepan a quién van a votar y quiénes son esos votantes, porque ya ves todo esto que va a ser histórico y que son cientos de candidatos y que a veces no sabes si tienen hasta estén con el crimen organizado o tengan antecedentes penales, lo que estaba saliendo. Por eso tenemos ahorita en este espacio, en este podcast, a el maestro en Derecho, que es Abraham Llanos. ¿Por qué lo tenemos aquí? Porque da la casualidad que también conozco a su familia desde hace muchos años, son vecinos de mis abuelos maternos, sabemos la calidad de persona que son, su familia, siempre con honradez trabajando, su papá, que siempre queriendo tener la comunidad bien, hasta la cuadra, me acuerdo que se decía, es el que va para jefe de manzana, o algo así. Y pues él vio también la carrera de su papá de estar bien hasta incluso con sus vecinos. Yo lo veía como un chavo que siempre pues está estudiando y mira qué chiquito es el mundo que ahora lo tenemos aquí, que tiene una carrera judicial, es maestro en Derecho, es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, maestro en Derecho por la UNAM, cuenta con carrera judicial, 24 años trabajando en Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 20 años de experiencia en materia familiar que respaldan su candidatura. Por eso aquí está el espacio y bienvenido, maestro. Bravo, es un placer, bravo. Y porque ve por la niñez, que eso es lo que estamos viendo. Les agradezco la invitación, muchísimo gusto en conocerlas y bueno, pues nada más para aprovechar el espacio para que la gente me conozca. Como lo decían, tengo 20 años de experiencia en materia familiar. Se está dando la oportunidad de que pueda yo acceder a un cargo de juez y por lo mismo no quisiera desaprovechar esta oportunidad para poder expresar y aplicar todos mis conocimientos, todos los conocimientos que tengo en materia familiar y con la bandera de tres propuestas o 3 ideas, ¿sí? Si en el caso de que yo llegue a ser electo juez familiar, mis decisiones o las sentencias que yo llegue a dictar deberán tener 3 perspectivas. La primera serán una impartición de justicia sin ataduras políticas, sin ataduras de compromisos, sin ataduras de compadrazgos, sin ataduras de presión de ninguna clase. Yo no tengo miedo que me amenacen o que me presionen para dictar una sentencia que haga daño y que haga daño en especial a niños, que siempre en los temas de familia son los más afectados, claro. Son los rehenes. Exacto. ¿Sí? del conflicto y son a los que se usan pues para presionar a una u otra parte. A veces presionados por los mismos padres, por las partes, por la familia y a veces por los abogados. Por eso es importante la experiencia, ya sea mía o de las personas que lleguen a ser electas jueces, de que tengan una experiencia en materia familiar y que sepan leer, que sepan interpretar pues, los escritos, porque la mayoría de todo lo que va a llegar al juez o a los servidores públicos es algo escrito. No hay la sensibilidad, ahora la va a haber y ahorita lo platicamos, de una primera entrevista con las partes en donde el juez pudiera darse cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Como una mediación previa? Rapidísimo les platico. Con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya entró en operaciones el 2 de diciembre, sí. La obligación, bueno, son 3 etapas, ¿no? Está dividida en 3 unidades de gestión judicial. La primera etapa es la etapa postulatoria.
¿Y qué es esto? Una audiencia en la que se van a tener que presentar las partes interesadas con el juez a sostener una plática. ¿Y qué va a buscar el juez en esta primera plática? Pues determinar, a modo de ejemplo, medidas provisionales, ¿no? Una pensión alimenticia provisional, un régimen de visitas y convivencias, y está obligado, el juez está obligado a decidir en ese momento qué le va a permitir o qué puede permitir que tome una buena decisión, pues que en ese momento va a tener un contacto directo con las partes. Claro. Ya no va a leer nada más un escrito, va a ser un contacto directo, visual, y que le va a permitir probablemente sensibilizar lo que las partes le estén diciendo de viva voz, sin la intervención de un abogado en ese momento, o un escrito muy técnico que pues no le va a permitir atender en ese momento el asunto, ¿no? De entrada tiene que haber una interacción entre las partes. Es el primer punto. El segundo punto del que yo hablaba como propuesta es ese contacto personal con los justiciables. De yo ser ganador de la elección y ocupar el cargo de juez familiar, pues mis sentencias o mis resoluciones judiciales siempre van a ser con una base, primero, de interacción con las partes, de hablar con los justiciables y de escucharlos. Siempre, siempre. No va a ser una resolución técnica. ¿Por qué? Porque pues esta misma reforma, implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, nos va a dar la oportunidad de hablar, de conocer a las partes en una primera instancia. Y finalmente, resoluciones en las que no haya rehenes. Como comentábamos en un principio, los niños, por lo regular son los niños los que son tomados como rehenes para presionar, para lastimar o para obtener un beneficio. Para extorsionar. Entonces, tengan la seguridad de que en mis resoluciones no va a haber ese tipo de violencia, no se va a ver reflejado en las resoluciones. Perfecto. Pues qué interesante, y lo importante es que dice algo que me llamó la atención, que dice que bueno, no tengan miedo. Nosotros nos hemos en estos años, los grupos, los colectivos feministas amedrentan mucho a estos jueces, a todavía los que están ahorita en el Tribunal Ciudad de México, donde van, lo amedrentan de que perspectiva de género. Lo que yo creo, y que si usted me lo permite, es juzgar por perspectiva de infancia. Y de familia. Las familias se están rompiendo, y ahorita nuestros juzgadores pueden ayudar a que estas familias, ya no están juntos, pero siempre he dicho, pero en paz, con resoluciones buenas. Pero es muy cierto lo que comenta. Lamentablemente nos hemos dado cuenta que a veces los que resuelven no son los jueces, son los secretarios de acuerdos, son los mismos del juzgado. Hay fugas de información, hay muchas cosas que lo hemos trabajado y hemos tratado de trabajarlo en aquel entonces con el magistrado presidente Rafael Guerra, que en su momento ayudamos también en su tema de que él llegara ahorita a ser como magistrado presidente, en el que hemos dado muchas propuestas para seguir. Pues lo más importante es ayudar a los niños, niñas y adolescentes en estos temas, los protocolos que se lleven a cabo para las escuchas de menores, que son súper importantes, y que al día de hoy, lamentablemente, se lo digo, no es una queja, porque usted debe decir, no me venga, no es queja, sino que el contexto de lo que hemos luchado por años, y que hay todavía un rezago, todavía yo siento que hay un sistema caduco, que bueno, que los sistemas orales ahora ya tú ves, siempre he dicho, verlos a la cara, verás si mienten o si son, si dicen la verdad en estos temas, ¿no? Pues espero que en esto se pueda trabajar por la infancia, y de verdad, qué bueno que no tengan miedo, porque se va a enfrentar a muchas cosas con estas señoras. Además, a mí me da confianza el tener a un profesional de la talla del maestro Abraham, porque nos ahorra el trabajo de poder saber si realmente tiene las credenciales profesionales y la sensibilidad que necesitamos en estos casos donde se trata lo más importante, y que para nosotros es los más vulnerables, que son la niñez. Nuestra niñez es la que realmente está vulnerable cuando están estos conflictos en cuestión de separaciones conflictivas, divorcios conflictivos. Y usted mencionó que son 3 puntos, ¿no?, que va a ser para que va a impartir la justicia. Creo que faltó el tercero, maestro. La resolución van a ser dictadas sin ataduras,
sin ataduras políticas, de presiones, Perfecto. de compadrazgos. La segunda es que las resoluciones van a ser dictadas con base en la cercanía que se debe de tener con los justiciables, y la tercera es que van a ser resoluciones en las que no va a haber rehenes de por medio. Perfecto. No va a haber presiones, no va a haber Amedrentamiento de colectivos o de estos tipos. Exactamente. Pues dice, no tiene miedo, él no se va a dejar manipular. No, y tenemos las herramientas. Lamentablemente ese ha sido el problema con muchos impartidores de justicia. El miedo o el desconocimiento de las herramientas con las que contamos como impartidores de justicia para dictar una sentencia justa y en el sentido de que la justicia, cuando está involucrado un niño o un menor de edad, debe ser atendiendo al interés superior de ese niño. Es correcto. Cuando nosotros tenemos un derecho de un papá, un derecho de una mamá y un derecho de un niño, la doctrina y muchos instrumentos internacionales y locales y federales y etcétera, nos obligan a ponderar. Y la ponderación no es otra cosa más que hacer un balance de qué derecho es el que pesa más. Y la doctrina nos dice que el derecho del menor siempre va a pesar más, por encima del derecho del papá, por encima del derecho de mamá, por encima del derecho de un tercero, por encima del derecho de una institución de crédito, etcétera, ¿no? Siempre el interés superior del menor. Y sí tenemos herramientas. De siempre hemos tenido herramientas para que el juzgador pueda visualizar y darse cuenta de la realidad del problema que se le está planteando. Tenemos un programa de revinculación familiar. ¿Qué te digo? Y ese programa de revinculación familiar tiene etapas que llevan a las partes, a los niños y a los papás a no una resolución de un conflicto, sino a desentrañar, independientemente del conflicto que tengan los papás, a desentrañar si sí puede haber una relación amigable entre el papá y el niño o entre la mamá y la niña que está siendo víctima de o está siendo un rehén por parte de alguno de los dos. Esa herramienta la hemos platicado mucho en este podcast y a mí en lo personal nos ha servido muchísimo en muchos casos, porque si a lo mejor puedes ganar las convivencias, pero si no hay un vínculo, ¿cómo te vas a revincular con tus hijos? Y esas etapas han funcionado. De hecho, nosotros, no sé si fue en el 2019, no recuerdo cuándo se hizo este programa de revinculación, pero nosotros lo llevamos a Hermosillo, Sonora. Tuvieron que buscar una área para especial porque no en todos los estados tienen las herramientas que a lo mejor tenemos en Ciudad de México, y creo que es una herramienta súper importante en estos temas. La terapia de las 4 fases. Creo que para mí esa es la que va a ayudar a muchos papás cuando hay este alejamiento por años o por meses, y lo más importante, yo sé que aunque esté derogada no quiere decir que no exista la alienación parental en estos temas de infancia. Pero está reconocida por la Suprema Corte. Y tú le puedes poner otro nombre, ¿no? Violencia. Digo, manipulación. Muchas veces, nada más para cerrar este tema de las 4 fases, cuando tú ya tienes un resultado que te dice el niño puede convivir con su papá libremente, no hay ningún problema, no hay peligro, no termina ahí. El juez tendría que hacer una valoración de ese estudio, de ese resultado, con todo lo que tiene en el expediente, y en mi muy particular punto de vista, tendrían que llamar otra vez al niño y a las partes para sostener una plática con ellos. No nada más dictar una sentencia de papel conforme a un resultado. Claro. Volverse a involucrar, tener ese contacto con las partes, verificar al niño físicamente, cómo está, cómo se desenvuelve con su papá. No somos peritos, no somos psicólogos, pero sí somos humanos y sí podemos darnos cuenta de qué es lo que sucede con ese niño y ese papá, o ese niño y esa mamá. Nosotros, yo he tenido excelentes maestros que han sido los que me han formado en mi carrera judicial, y que son los que han abogado por eso. Porque si nos llega una apelación, pues sencillo sería decir, bueno, reviso el expediente, aquí está esto, y lo resuelvo. No, cuando detectamos situaciones como estas, en donde está involucrado un niño que está siendo manipulado, pues los mandamos a llamar para una audiencia, para platicar por separado con el niño, con psicólogos, con asistente del DIF, etcétera. Y eso te crea otra perspectiva de cómo resolver.
¿Por qué? Pues porque muchas veces un niño te va a decir, es que cosas que un niño no dice, ¿no? Mi papá no me quiere. Mi papá no se gasta quiere? todo el dinero con sus novias. Exacto. ¿no? ¿Y tú de dónde sacaste sí, eso? un niño de 4 años que te diga eso, dices, bueno, No son ¿y tú palabras, cómo te diste cuenta de eso? Ah, es que mi mamá me lo dijo. Ay, ¡Pum! claro. Entonces ya tienes una herramienta más para poder decidir justamente y no afectar. Entonces yo creo que sí, dentro de los puntos claves que hay, es que la justicia va a ser más cercana a las partes. Tenemos las herramientas, de verdad que con esta implementación del Código Nacional, esta primera etapa postulatoria en la que se va a ver una audiencia obliga a que el juez analice y determine, en ese momento está obligado a dictar medidas provisionales. Y si no tiene los elementos, los puede ordenar. Eso es algo que nosotros peleamos mucho con otras autoridades o hasta en los inicios de las demandas y que lo hemos peleado por muchos años. Es, ok, te llega una demanda, un proceso, que se determinen lo más pronto la convivencia con el papá o con la mamá, porque si entonces esperamos el proceso, empieza la desvinculación y la violencia psicoemocional. Entonces yo creo que es importante que la medida provisional, ok, si hay denuncias que eso es lo más, es que es un malo, es violento y todo, pues en el centro de convivencia. Claro. Que sea directo, ya veré si es lo que tú me estás diciendo, pero eso debe de ser inmediato para no permitir esta obstrucción parental o este rompimiento de padre o madre, ¿no? Entonces creo que eso debe de ser fundamental ante todos los jueces. Y no hay peligro, ¿eh? Okay. El centro de convivencia no va a permitir actos de violencia, todo va a estar documentado, los psicólogos están interviniendo, dan su opinión, todo queda sentado, entonces no creo que haya impedimento para que se determine, digo, hay casos en los que va a ser evidente que no, ¿no? Pero pues sí se puede determinar. Y te repito, la obligación de los jueces es dictar medidas provisionales. No hay apercibimiento. Y pareciera que el apercibimiento es una forma de obligar a que se dé cumplimiento a algo. Uh-huh. Pero me puse a estudiar, a investigar y a preguntar y ha dado resultado. Las partes están cumpliendo porque obtienen esta solución pronta. Y que les satisface y porque el juez los escuchó y porque sí están atendiendo a lo que ellos quieren. Lamentablemente hay muchos abogados que enredan las cosas, que suben el nivel o que simplemente quieren cobrar más dinero. No, vamos a pelear, no, van a ser así. Ahora también, Saja, cuando se enfrente o qué es su opinión, nos gustaría saberla de lo que es la violencia vicaria. Es a lo que también le quería preguntar. ¿Qué pasaría, maestro, si de repente usted se da cuenta que un niño pues está siendo violentado por su madre, que la señora para que tener impunidad a su agresión o el delito de la violencia hacia su menor, ella diga que está sufriendo violencia vicaria y por eso el papá de su hijo la está o que la está denunciando por violencia, porque tenemos esos casos en nosotras que estamos en las trincheras? ¿Qué haría usted para determinar sobre si le llega una mujer que diga, es que yo soy víctima de violencia vicaria y esto es violencia vicaria y yo soy la víctima? Porque pues ella sabe muy bien que la falacia vicaria para nosotros es una falacia porque no el varón padre no es agresivo por naturaleza. Exacto. O sea, no tiene un sustento científico. Desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sabemos que está ahorita también con la ideología de género totalmente invadida y que no vieron por el interés superior menos sino por la ideología de género y determinaron que es violencia, únicamente es violencia machista, cuando nosotros hemos evidenciado que no tiene un sustento científico, que no es cierto que los varones padres por naturaleza sean agresores y que no nada más los varones padres pueden ejercer esa violencia. Además, la falacia vicaria deja como primera víctima a la mujer madre y en segunda víctima al menor. El menor lo están dejando cosificado como un objeto, como una cosa, como una herramienta para que el varón padre dañe a la mujer madre donde más le duele. Pero si tú como juez te estás dando cuenta que los peritajes psicológicos o que la denuncia por abuso o por violencia infantil es por parte de la madre, pero la madre se quiere escudar o subir a esta falacia para quedar impune, ¿qué haría usted en ese caso? Primero a analizar y a llegarme todos los elementos que yo pueda antes de tomar una decisión y de dañar a un niño, ¿no? o de dañar a una de las partes. Y segundo, tener muy claro
que, por ejemplo, una denuncia, una carpeta de investigación, pues es eso, una denuncia. Todavía no hay un hecho comprobado, todavía no hay una resolución que me obligue a mí a tomar una decisión. Lo usan mucho como para decir, pum, una denuncia. Ahí te la ¿no? dejo, Ajá. pero aunque le den seguimiento, oye, nunca. Está esto y si pasa algo es tu responsabilidad. Exacto. Eso es lo usan mucho para hacer eso, para presionar y para buscar una decisión. Creo que no tomar decisiones con ese temor, ¿no? De que hay una denuncia y me puedo meter en un problema. No, analizar y allegarme de todos los elementos que yo pueda para poder tomar una determinación justa y verificar y mandar a llamar a las partes y detener las cosas. Esa es otra de las ventajas que esta implementación del código, discúlpenme que sea tan reiterativo, le va a dar al juez. El juez ya no va a tener obligaciones administrativas, ya no va a tener personal. Él nada más se tiene que dedicar a resolver. Y ya no va a tener un asunto por número, ¿no? Y ya, que pase por 3 manos. Va a pasar por varios asuntos y él ya no se va a involucrar en cosas administrativas. Entonces eso va a dar un poquito más pie y oportunidad a que se tomen decisiones más pensadas, más analizadas y que se pueda uno llegar de elementos. No, y muy cierto lo que dice. Por ejemplo, los abogados recomiendan mucho, ¿no? Denuncia violencia, lo que tú quieras, y mete la hoja, la primera hoja, aunque ni siquiera esté notariada, ni siquiera esté certificada, y el juez con eso se basa. Pero aprendí con el juez que estaba en el 11, el que fue el de Mayor y de Sousa, no me acuerdo su nombre. Él me dijo, todas me llegan 5, pero nunca con sentencia, nunca con un peritaje de la fiscalía. Yo lo que hago es, ok, ¿me llevas tu hoja? Gira el oficio a la fiscalía para que me manden la carpeta. Y la carpeta solo es una inicial de este tamañito. Y eso es muy común. No, y también, Pati, bueno, nosotros aquí que estamos en la lucha de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, maestro, en divorcios conflictivos, trabajamos con asociaciones a nivel internacional. Tenemos compañeros en España que utilizan el término cuando este tipo de mujeres que utilizan a sus hijos como moneda de cambio, cuando se ven acorraladas de que ya van a ser evidenciadas sus mentiras, utilizan la bala de plata, que es el que ahora denuncian al padre varón por abuso, tocamiento sexual, todo, para que ya se eliminen por completo las convivencias. ¿Qué hacer en ese caso, maestro, si usted le llegara a un caso así, que se da cuenta que es un buen papá, que están los reportes del Secofan, que todo bien, que se está llevando la convivencia bien con el papá, y que de repente la mamá dice, no, pues no me está gustando que esté conviviendo con el niño, porque el niño ya está teniendo un vínculo fuerte con el papá, pues ahora le armo una carpeta por o por abuso, por abu. ¿Qué haría en ese caso? ¿Sí se tiene que quitar las convivencias de plano? Hay muchos criterios. Primero, leer bien. Exacto. Leer bien, porque les cuesta mucho trabajo a veces a las autoridades en general leer. El trabajo no se hace automático. Los asuntos familiares, según la doctrina, se tienen que atender conforme al caso específico y las particularidades que cada caso tiene. También hay doctrina que nos dice que en cuanto tú adviertas que el niño está en peligro, pues en este caso suspendas, ¿no? Uh-huh. Pero eso de advertir que está en peligro es algo muy amplio, o sea, no tendría razón de ser. Yo no suspendería, me allegaría de elementos para verificar, bueno, primero leer, ¿no? Porque habría que leer bien qué es lo que sucedió, ¿no? Si hay testigos, si no hay testigos. Evidentemente no va a haber una resolución que lo esté condenando todavía, ¿no? Analizar y tomar una decisión, pero con elementos. No tomar una decisión a bote pronto. Muchas personas inician una carpeta de investigación, una denuncia, y piden medidas cautelares para que no se acerque el papá o la persona a su casa a tantos metros, pero a veces no se lee que esas medidas son de tal a tal fecha, ¿no? Y ya no están vigentes. Entonces, ese tipo de grietas son las que se tienen que analizar y estar muy atento en cómo viene para tomar una decisión. Perfecto. No, y lo más importante es que acaba de decir algo bien, bien importante, que no se rompan las convivencias. O sea, por eso hay un centro de convivencia. Ok, que el señor es el maldito del mundo, la señora, por eso hay este lugar. Sí es importante,
por mi lado, que nosotros estamos de este lado, que yo espero que usted llegue a ganar y que pueda aportar y ayudar a todos estos casos que le vayan a llegar, sí seguirá presionando mucho el SECOFAM, porque es muy cierto que usted comenta que se supone que cuando ellas ven la plática con los niños tienen que escribir lo que ven, y muchas veces no lo hacen. Aquí usted lo invitamos a que vea los podcasts de todos estos papás que han estado y no escriben. El centro, por ejemplo, el de Catepec, el de Niño Cero, a veces no dan los reportes totalmente, y eso a ustedes como jueces les aporta todo, hasta el mínimo detalle, para que ustedes puedan ver si hay una buena relación o un vínculo entre el papá e hijo, ¿no? O desde el momento que también es muy importante que el SECOFAM, cuando llega el niño y que no quiero, ellos tienen que ayudar a... ahora sí que usted me lo dice, ¿no? Con el niño, porque muchas veces, no quiere el niño, pues no, ya, llévatelo. Entonces, no, es importante que estas personas que estén en el consejo, que estén capacitadas para decir, ok, señora, usted recibe tantito, vamos a platicar con el niño, y bueno, ya si tienes media hora y el niño no quiere, pues ya se ven otras acciones, ¿no? Pero ahí es importante el SECOFAM, muy importante, que den sus buenos reportes, que vean que si la señora, desde que lo ven caminando, les empiezan ahí casi a amenazar a los niños, todo eso quede para que ustedes tengan más elementos en su momento de dar una sentencia o en acordar algo que sea bajo lo que se está diciendo. Nos hemos enfrentado, por ejemplo, en muchos casos que fueron públicos, Mireya Gras, que habló por ella se derogó el artículo 323. Ella fue una que desvivió a sus hijos. En el juzgado 12 le tomó malas decisiones la juez, pero ella salió en medios de comunicación, habló pestes del SECOFAM, que el SECOFAM permitía que hubiera hasta abusos de menores. Sabemos que el papá había que el papá había abusado en el SECOFAM. Sabemos que el SECOFAM es un lugar donde hay cámaras. Es importante que usted explique, porque mucha gente no sabe lo que es realmente un SECOFAM, lo que va a ayudar a aportar para usted, o a los juzgadores, lo que va el reporte para llegar a una sentencia o ver quién es el más apto, ¿no? Aquí no está nada de igualdad, ¿sí? Porque es la mamá o el papá, es el con quien esté mejor el menor. Entonces, no sé si quiera platicarles cómo es parte de que usted, el conjunto del SECOFAM con usted. Claro, es una participación muy importante del SECOFAM, los peritos, los psicólogos. Repito, el juez no solamente tiene que llegar a sentarse en su escritorio a escribir una sentencia, no. Tiene que haber esa interacción y esa participación y ese compromiso de dictar una buena resolución. ¿Cuál es el compromiso? Bueno, pues si yo tengo la herramienta de tener a un perito que está conmigo entrevistando a un menor, pues decirle, oye, perito, dame un reporte de esto, claro. O qué adviertes, o qué sugerencias me haces, Ministerio Público, no que el Ministerio Público nada más diga, me reservo y todo bien. Exactamente, no, pues no, yo también opino esto, estoy de acuerdo, el perito que sugiera un terapias a los papás, pero también que diga, bueno, las pueden tomar en tal lado, estos son los teléfonos, aquí pueden ir, acá. Hacer uso de las herramientas. Hacer un equipo. Y también maestro, para nuestro público que luego no están tan empapados con esto de esta votación que se viene y que los colores que hay, ¿no? Entonces, ¿nos podría explicar un poquito en lo que es la cuestión de los juzgados de lo familiar de Ciudad de México? No nada más el juzgador de lo familiar se dedica nada más a divorcios conflictivos, sino que también a otros tipos de problemas familiares, claro, maestro. Vemos asuntos de divorcio, de patria potestad, de guarda y custodia, de régimen de visitas y convivencias, sucesiones. La materia familiar es una materia muy bonita porque tenemos una figura que se llama prórroga de la jurisdicción. Entonces nosotros podemos estar resolviendo una sucesión y de repente dentro de los bienes hay obras de arte y entonces tenemos que llamar a un perito evaluador en obras de arte o en joyas
y tendríamos que empaparnos de esas situaciones y se va haciendo más y más grande, ¿no? En la división de un inmueble, en un apego y deslinde, testamentario, tener conocimientos de civil, tener conocimiento de notarial, de testamentos, de una nulidad de testamento, qué requisitos debe contener un testamento, cuáles son las responsabilidades de un notario, en fin, vemos todo lo relacionado con materia familiar y sus vertientes podrían ser estas, ¿no? Sucesiones, alimentos, etcétera. No, pues muy importante. Ajá, muy Que vean que no nada más es divorcio y los niños, es un contexto de todo lo que manejan a ustedes y que estén preparados para todo, trabajar, como digo, un gran equipo, que es todas las herramientas que ustedes puedan tener. Así es. Y para la votación es el color verde. Maestro, también aprovechando que está aquí con nosotros, ¿nos podría explicar para que nuestro público comprenda ahora que vaya a votar, de qué color es donde usted va a estar, en qué boleta, cómo tienen que poner, qué número, dónde lo tienen que poner, cómo le deben de hacerlo porque muchos dicen, es que hay color rosa, hay color azul, hay color morado y es para distintas áreas, como el morado me parece que es para la Suprema Corte, vimos el color rosa para la cuestión de magistrados administrativos y pues ahora usted es el color verde, pero hay otro verde de especie porque puede ser verde limón y verde, no sé, olivo, hay distintos verdes. No, en el día de la elección nos van a dar 2 grupos de boletas. Ok. Un grupo va a ser para cargos federales. Para que lo vean en la cámara. Un grupo de boletas va a ser para cargos federales. Y un grupo de boletas va a ser para cargos de los jueces de la Ciudad de México. Y jueces, magistrados y del Tribunal de Justicia. En mi caso específico, la boleta va a ser de color verde para juez. En esta boleta verde para cargo de juez van a poder elegir un juez laboral, un juez familiar, un juez civil, un juez penal y uno, nada más, perdón. En la boleta para su servidor el número va a ser el 30 y viene por colores. Tendría que ser el primer cuadro de la derecha del lado de los hombres. Va a haber una columna de mujeres y una columna de hombres. Del lado de los hombres el número 30, en la parte de arriba, en el primer recuadro el número 30. En la boleta verde. Esto va a ser, en mi caso, para los votantes de las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Que van a estar directamente en alguna plaza. Va a cambiar porque no va a ser una elección como antes, sí va a ser un poquito difícil, porque no va a haber la típica casilla en la escuela y a la vuelta de la esquina. A algunas personas les va a quedar lejos. Hagan el ejercicio de votar. Yo lo que les recomiendo es entrar a la página del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México y hay un apartado donde uno puede meter el código postal para ubicar la casilla. Creo que sería lo más sencillo para que individualmente busquemos cada quien qué casilla es la que nos corresponde. Y que recuerden que tienen que poner el número 30, número que 30. Es Abraham Llanos, ¿verdad? Abraham Llanos. Para que voten por... Entonces es importante que no va a haber va a estar instalado como lo que es regularmente las casetas. Mejor meternos en Google, preguntar o meternos en la página de... ¿Qué me decía? Instituto Electoral. Instituto Electoral para que nos diga dónde van a estar. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Perfectamente. Y en su boleta va a haber laboral, penal, administrativo, familiar. No. Y ahí nada más con el tachito. Perfecto. Para que quede claro cómo tienen que votar, porque no sea, como que no hay una explicación en la televisión o en los medios, no hay algo que nos diga cómo hacerlo. No hay una explicación como tal, pero en la página del instituto vienen los ejemplos de las boletas y vienen los recuadros cómo tendrían que ser llenados. Entonces, pues es a lo mejor un poquito egoísta o no sé cómo suene, pero pedirle a la gente que tenga un poquito de interés en buscar cómo poder hacer la votación, qué tiene que poner y la casilla. Perfecto. Y bueno, la otra pregunta importante que creo que esa es, nos gustaría que nos ayudara a
resolverla y que los que nos están viendo pues lo sepan también. Y desde las trincheras que nosotros hemos pedido también las estadísticas en centros de convivencia que son los ECOFAN, maestro, en distintas entidades de la República, nos hemos ido de espalda, de verdad, con estos resultados. Han sido, por ejemplo, lo que es en Ciudad de México, en Chihuahua, que más, Jalisco, más del 90% son las mujeres madres las que no cuentan con la guardia y custodia de sus hijos, y el 10% que los varones, más bien al revés, más del 90% de varones padres, perdón, ahí está la rectificación, que no cuentan con la guardia y custodia de sus hijos, y el 10%, únicamente el 10%, las mujeres madres no tienen la guardia y custodia. Entonces, ahí es donde estamos evidenciando más este tipo de falacia vicaria, donde dicen que las mujeres madres son las únicas que les quitan a sus hijos y que los sustraen, o que ellas cuando piden el divorcio también están ejerciendo violencia vicaria porque el varón no lo puede soportar. Pero en los ECOFAN, ahí es verdaderamente el estudio de campo, o donde se puede comprobar que los varones son los que menos tienen la guardia y custodia de sus hijos, y las mujeres lo tienen más. No sé si usted lo comprobó en su experiencia judicial. En mi experiencia personal, sí, efectivamente, de un 100% de los asuntos que yo he visto, las mujeres en su mayoría, un 80-90%, son las que tienen la guardia y custodia, y el papá pues es el que es hecho a un lado o estigmatizado la mayoría de las veces como un mal papá, como un papá violento, y esto es un estigma que creo que debe de desaparecer. No estoy de acuerdo. Me parece que ese estigma ha sobrepasado los límites y ha trascendido a la legalidad. Claro. Y creo que no está bien. Yo ponía un ejemplo en el tema del divorcio. Cuando el divorcio tenía causales, me tocó también resolver sentencias en ese sentido. Eran asuntos muy cansados, muy desgastantes, sí, muy de exhibir a las partes, de exhibir cosas videos. Hasta íntimas. Horrible. Y pensábamos que con la reforma que hubo del divorcio sin causa, que en su momento llamaron divorcio express, los que iban a correr a solicitar el divorcio eran los hombres. ¿Por qué? Pues por este estigma, ¿no? De que el hombre quiere liberarse, es mujeriego, exactamente. Y no, sucedió al revés. El mayor número de personas que solicitaron el divorcio sin causa fueron mujeres. Entonces, pues puede ser un ejemplo de los estigmas en los que actualmente vivimos, y que creo que no deben estar en la mente de un juzgador familiar. Exacto, tiene que ver principalmente, como usted dijo, por el interés superior del menor. Eso es lo que al menos nos queda a nosotras con la tranquilidad, porque lo que necesitamos es ese tipo de jueces que estén sensibilizados con nuestra niñez, y no que se dejen mangonear por intereses políticos o por colectivas feministas que los obligan a que no, es que tú tienes que ver por perspectiva de género, no del interés superior del menor, y no debe ser así. Nuestros niños deben de ser primero. Eso claro. También quería ver, ¿sabe qué? Hemos visto mucho que llegan con las demandas principales por la ley al acceso a las mujeres una vida libre de violencia, y casi es exigir que, o sea, restitución de niño, sacar lo que acaba de decir nuestra señora presidente, el agresor sale de casa, o sea, todo esto por la ley al acceso a las mujeres, que eso también ha afectado mucho en los temas de juicios familiares, porque se están, o sea, está involucrando esta ley que debe proteger a la pobre víctima. Y también, ¿sabe qué? También nos hemos presentado el de que hay un juicio en el primero y van al 20º y en uno les da la custodia y en el otro no le da la custodia, y entonces es una competencia, y en lo que se manda para acá y siguen en indefensión la infancia. Es increíble lo que vemos, y le digo porque nosotras yo todos los días estoy metida en esto de decir, ¿qué está pasando con nuestros jueces? A ver, si no eres competente, ella entró primero, se cierra. No, y ahí es una pelea que puede durar hasta
años para que se haga una acumulación de un expediente. Tenemos casos de compañeros que hasta que sus hijos cumplieron los 18 años y todavía está una juez que recuerdo que en ese entonces, estamos hablando de hace como unos 8 años, Pati, eran la juez Alejandra Solórzano. Alejandra Solórzano. Estaba en el 17 y por haber acumulado más de 10 denuncias administrativas por la lucha que hicimos, se la cambiaron nada más hicieron cambio de juzgado con Susana Trujillo en el 21 y en la otra en el 17. Y en realidad pues se le sancionó nada más administrativamente, pero sí es lamentable que los niños están pasando toda su infancia en su vida judicializada. Y esta jueza, que por eso saqué el tema, Alejandra Solórzano, dijo, pues yo aquí tengo casos que hasta incluso ya cumplen los 18 años los niños. Pues muy orgullosa todavía de eso. A mí me daría vergüenza decir que tú tienes un caso de los niños que hasta que cumplen los 18 años, me dijiste toda su niñez judicializada. ¿Qué haría en ese aspecto, maestro? ¿O ya no está en sus manos de ustedes? Porque eso ya también depende también de los abogados que meten y promueven y hacen también que no se aclare ese conflicto. Y ustedes, ¿hasta dónde ustedes pueden intervenir? Es una situación muy delicada. Mira, el juez tiene que tener los ojos muy bien abiertos. Sí hay modo de intervenir, de tomar una determinación o una resolución que permita no llegar a esos extremos. Ahora, repito, con la nueva implementación del Código Nacional, el juez ya no va a tener a su cargo actividades o tareas administrativas. Creo que eso va a permitir que haya una mayor intervención, una mayor reflexión y una mayor aplicación de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sí es un tema también de preparación de abogados. Estas argucias legales que hacen los abogados para poder alargar un procedimiento o evadir, promover en otro estado, promover en otro juzgado, pues son elementos que el juez puede analizar y sí puede analizar, los puede analizar como una actitud procesal. Claro. Y también ese es un elemento de prueba que puede trascender en una resolución. Tu actitud procesal ha sido la de retrasar el procedimiento. Porque le mientes a uno, me mientes al otro. Claro. Entonces, sí es un elemento de prueba y sí sería algo que yo tomaría en cuenta para Gracias. una resolución. Es bien importante porque eso pasa. Yo le puedo decir que un 50% los abogados recomiendan, no, vete al estado de Cuernavaca o vete al estado de México y no le avises al juez que hay un juicio en la Ciudad de México y entonces ya empiezan, en uno sí tiene la custodia. Ahora, otro punto bien importante, ahora ya quedó claro, ya oyeron que ustedes sí pueden, bueno, en el momento espero que gane y va a ser así, primero Dios, que evalúe eso. Oye, estás jugando con la autoridad, mientes a una, mientes a otro, haces una dilación del proceso, fraudes procesales, y eso, como yo me puedo fijar y puedo decirle, oye, pues estás jugando con la autoridad, ¿no? En el caso de que yo también he visto mucho y que no lo están haciendo los jueces, yo creo que es súper importante, bueno, ya usted me dirá, cuando hay este tema de sustracción de menores, o que el papá no tenga la custodia, o que no hay ninguna custodia determinada y un tipo de custodia compartida mientras no haya una determinación, ¿qué pasa cuando la madre o el padre se lleva al menor? Llega al juzgado, oye, pues no tengo conocimiento, no hay lugar para notificación, pido una restitución de menores, ¿por qué no trabajar con la alerta Amber? Nos hemos enfrentado que la fiscalía no quiere levantarla porque si llega el papá y no tiene la custodia, no se da el delito de sustracción. Pero el niño sigue desaparecido. En este tema de lo familiar es importante que se trabaje con fiscalía y más en este tipo porque no quieren activar las fiscalías la alerta Amber cuando es un tema de conflicto familiar. Y yo le puedo decir que la alerta Amber o el YAYO que se llama ahora o el boletín de búsqueda hace una presión social al padre o madre sustractora o que retiene al menor. Creo que esa parte deberían de trabajarla en conjunto, no sé su punto de vista. Pero algunos abusan de ello también, ¿no, Pati? Sí, pero aquí, por ejemplo, tú llegas a la fiscalía, no vamos a suponer, un papá que no ve a su hijo y la verdad, lo sabemos, perdón, lo tengo que decir, la corrupción está bien cañón, ¿no? Pues te la levanto si me das tanto, ¿no? Hay otros que dicen, no tienes la guardia y custodia, ¿cómo te voy a dar una alerta Amber? Vete y pélalo al juzgado familiar, pero si en el juzgado familiar no se puede notificar y está en calidad desaparecida, creo que sería bien importante en esos temas sí aportar ustedes o pedirlo, porque lo hemos pedido en algunos juzgados, por ejemplo, yo te pido una alerta de búsqueda, ya que la fiscalía o el
está desaparecido. Tengo 20 notificaciones que nunca se ha podido notificar porque no se encuentra en su domicilio. Creo que la alerta Amber es bien fundamental en estos temas, o no sé usted cómo lo ve. A ver, ahorita el experto que nos diga. Mira, insisto, nada más en el Código de Procedimientos Civiles actual, conforme al 278 y el 279, el juez tiene la facultad de allegarse de los elementos que considere necesarios para resolver el conflicto que tiene ante él. Entonces eso te abre un abanico de posibilidades que te permitiría hacerte o no hacerte de una prueba, solicitar un informe, o en el caso específico, analizando el caso en concreto, qué está pasando, el niño, cuántos años tiene, la mamá, dónde vive, qué pasó, pues solicitar alguna medida de ese tipo. Pero pues, hay un sustento legal. Claro. O sea, se pueden hacer miles de cosas. Solamente, y pedírselas. Claro que sí, claro que sí. Son medios de prueba. Perfecto. Y queda así amplio. El juez tiene esa facultad. Claro. Entonces, pues sí. Y también como juez, maestro, tienen la facultad para ver cómo actúa por ejemplo, los del archivo del juzgado, o sea, por ejemplo, un ejemplo de juzgado 17. Usted es el juez del juzgado 17. Llegan los papás y luego para pedir su expediente en el archivo que está ahí en el mismo juzgado, pues luego tienen una actitud los trabajadores que de verdad parece que no les gusta su trabajo y que en lugar de a mejor orientar a los que luego no son abogados y que no saben cómo pedir la papeleta o cómo pedir su expediente, no los ayudan. Tienen una actitud nefasta, o hasta la que recibe los documentos que le dan el sellito. Hay muchas cosas que trabajar. ¿El juez tiene la facultad también para ver el actuar de estas personas o tienen que meter una denuncia administrativa? Como están los juzgados actualmente, los que llaman juzgados tradicionales escritos, sí, el juez es el jefe. Y el juez tiene 2 secretarios de acuerdos que son en los que delega esta función administrativa. Sí hay forma de presionar, pero obviamente ahí depende de la persona, ¿no? De un juez que es honesto, que no le gusta la corrupción, pues claro que les va a advertir a sus trabajadores, pues cómo deben de hacer las cosas, que debe de haber respeto con los justiciables, que no debe de haber groserías, que deben de cumplir con sus horas de trabajo. La mayoría de los trabajadores del tribunal son personas dedicadas, eso sí, pero sí estoy de acuerdo que hay corrupción. Y bueno, pues eso viene de otros temas, ¿no? Más bueno. delicados. O la actitud como trabaja, claro. ¿no? Les repetía, ahora el nuevo modelo de juez es un juez que ya no va a tener actividades administrativas u obligaciones administrativas. El juez ya no va a tener empleados de archivo, ya todo está digitalizado, o eso es lo que se pretende, que todo esté digitalizado. Vamos a ahorrar a lo mejor ese tipo de problemas de tener que lidiar con alguien. Yo voy a poder checar mi expediente digital, en línea, etcétera. Entonces, creo que la herramienta y el avance que viene es bueno si la persona que lo va a ejercer tiene las herramientas. Por eso creo que es importante que la ciudadanía analice. Hay un portal que se llama Conóceles en la página del Instituto Nacional. ¿Nos repite, perdón? En la página del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hay un apartado que se llama Conóceles. En ese apartado, Conóceles, ajá, ustedes pueden meter el nombre del candidato o meter el número de distrito, y se va a abrir una página con nuestros datos, con nuestra experiencia, con nuestro currículum, con nuestra cédula profesional, con nuestra cédula de maestría en este caso, con las especializaciones que llegamos a tener. Hay todo un expediente. Yo sí les recomendaría que lo revisen y pues también les sirva para tomar una decisión, ¿no? Hay candidatos, no quiero incurrir en una falta, pero yo no votaría por un candidato que está para juez penal y que ha trabajado toda su vida en un juzgado laboral. Totalmente de acuerdo, porque no tienen los conocimientos, son diferentes. Mira, no lo Ni diga la usted, sensibilidad. lo digo yo. No se preocupe, no se meta en problemas. Ni la Ni sensibilidad. la sensibilidad. No es lo mismo ver casos, abusos, violaciones o casos más complicados que algo laboral que no vino a trabajar o que lo corrieron justificadamente. Creo, como siempre lo hemos dicho, lo que te toca, te toca. O sea, si eres de esta
esta área, porque muchos abogados, eso también ha sido mucho de los errores, familiares y se creen penalistas, y entonces ni la trabajan bien en uno ni el otro. Yo creo que todos tienen su especialidad y trabajarlo como por el los bien. médicos, no puede un médico general pues atender un corazón. parto o atender una operación de la vesícula. Bueno, tienen su especialidad, entonces cada quien a su área, como dicen, el zapatero a sus zapatos. Claro, sí, y insisto, revisar la especialización. Digo, yo he participado por invitación de mis maestros siempre a cursos de actualización, de oralidad, de oratoria, Es importante. he sido docente en licenciatura, en maestría, he dado clases en Veracruz, en la maestría de Derecho Civil. Entonces creo que sí es importante que analicen o vean todo el mundo que rodea al candidato. Otra pregunta que creo que es importante. ¿Usted está casado, tiene hijos? Sí, soy casado, tengo 2 hijos y el platicar con ustedes me lleva a recordar cosas que he platicado con mi esposa. Yo tengo una niña que amo, que adoro, y sí, la protección a la mujer, no me gustaría que le pasara nada, No. pero he platicado con mi esposa y se los comparto, que tenemos un niño y que en algún momento tenemos que enseñarle, por el estigma que hay, pues que no le vaya a gritar a una mujer o que no le vaya a hacer algo. O que no se suba que a un la elevador jale, solo. Graba. o que no esté solo con alguien. O sea, ya más grande, ¡Qué miedo! porque lo vayan a denunciar o a meter en un problema, ¿no? Por todo lo que vivimos actualmente. Entonces, yo estoy en esa balanza de los dos, Claro. pero creo que el estigma más pesado lo tiene el niño. ¡Ay, Sí. qué maravilla! Vote, por favor, el día 1 de junio, verde 30, Número por 30, favor. la verde. Es que sí es importante esa empatía. Yo conocí Claro. 2 jueces, hay unos jueces en la ciudad, no quiero nombrar, bueno, luego los nombramos, que ni siquiera tienen hijos. ¿Cómo puedes ser un juez familiar si ni siquiera te has relacionado con lo que es perder a un hijo, el no verlo? Ay, voy a decirlo, también la juez del 21, no sé si mal recuerdo, 10 notificaciones, se ha buscado a la niña al domicilio, no está cumpliendo el convenio, ya tenemos boletín del Ayo de búsqueda. Y le dijimos, oye, pues pide una restitución, búsqueda con otras instancias federales, que también hay que reconocer que algunos jueces han pedido el apoyo de Interpol. Nosotros también abrimos el camino de Interpol en el área de recuperación de menores. Se hizo una recuperación de mis hijos por medio de Interpol y desde ahí hemos trabajado con, los jueces, ya hay esa apertura a estas instancias federales que pueden hacer una recuperación más rápida. Aquí la importancia de esa sensibilidad, juez. Bueno, Lic, perdón, todavía no, pero pronto será juez. Que no hay esa empatía, que no hay ese conocimiento de decir, bueno, ayer estuve también agradecer al fiscal regional de Barrientos, no ahorita les digo el nombre, que nos recibió muy bien. Y eso es lo que él dijo, mientras mis ministerios públicos no haya esa empatía, no haya nuestros juzgadores una empatía, esto no va a avanzar, porque llegan y pues ven mañana y no hay esto, o usted por ejemplo que no vea por los niños y que nada más se enfrasque en un conflicto familiar, pues nunca se va a resolver nada, Lic. Y además, Pati, lejos de que también estén sensibilizados y que tengan a sus hijos, que tengan su familia, también sería importante que hasta les hicieran exámenes toxicológicos a los juzgadores, porque cada juez que también nos llegó a tocar que si está en sus 5 sentidos o qué pasa, lo que hemos porque visto. sí, han sido algunos tremendos, pero pues me inspira todavía mucho más confianza a una persona que es congruente con su vida. Porque si usted mantiene su familia unida, está viviendo por ambos hijos, eso me da confianza que usted va a luchar hasta el final por la niñez, por la familia y pues que tengan, claro, que tengan una igualdad de derechos tanto los niños como las niñas y los papás y las mamás, pero el bienestar del menor, que es lo principal, porque usted está siendo congruente con su vida. Claro, sí, la dedicación que tengo con mi familia, aprendida de mis padres, que son ejemplo de lucha, de honestidad, que nunca ha sido, siguen casados, entonces yo nunca he presenciado golpes, nunca he presenciado actos de violencia. Creo que es algo que me transmitieron, pero lamentablemente he tenido la cercanía
con asuntos de conocidos que han estado encarcelados por intento de feminicidio, por una pelea de palabras y en la que pues lamentablemente con la denuncia pues y en lo que son peras o manzanas pasaron 2 años. Entonces sí estoy sensibilizado, sí quiero hacer las cosas bien y sí estoy comprometido, más por mi familia y por que quiero hacer las cosas bien. No, y además con la experiencia que tiene también, Pati, porque ves que tiene una carrera judicial al maestro y todavía es muy joven, maestro, entonces siendo joven y que sea congruente con su vida y aparte con toda esta experiencia que es de muchos años y con una carrera judicial, pues qué más queremos para que tengamos nuestra confianza para su voto. No, y de verdad, a nosotros que estamos metidos en esto tantos años, involucrarnos, a lo mejor hacer foros. Aquí la importancia es visualizar todas estas problemáticas, mejorar a estos nuevos jóvenes, a estas niñas que vienen, no denunciar hechos falsos, porque yo digo, traemos las ideas súper padre y de verdad, ojalá todo esto sea para el bien, pero como bien dijo Sarja, nos enfrentamos a un papá o una mamá que quiere guerra, que porque esos quieren destruir, guerra hasta donde tope, entre amparos, apelaciones, entre que lo que se va a enfrentar usted, porque no es algo fácil. Mucha gente dice, ay, que pues soy juzgador y doy. No, se va a enfrentar a tomar las mejores decisiones, a estudiarlo, porque no lo hacen. Lamentablemente algunos juzgadores que están y que dejaron en desprotección a muchos niños, conocemos muchos casos, un caso del mío, que de verdad necesitamos jueces, porque lamentablemente pues ahorita es uno. Ojalá fuéramos, que cambiaran a todos los jueces que están ahorita, porque menos, bueno, como a 3 no, a la de uno sí que se vaya ya inmediatamente, porque necesitamos un cambio, una reestructura del Tribunal Superior de Justicia en el tema familiar. Urge un cambio radical, urge ahora que los jueces orales estén, también sus trabajadores más empáticos, que parece que te vienen oye, vengo a pedirte, no sé, de verdad, la falta de atención a los trabajadores que están en el tribunal, pueden ser muy buenos, pero hay unos que de verdad dejan mucho que desear. Y a mí, por ejemplo, también lo que me llama la atención, maestro y Pati, es por ejemplo también, Pati, lo que hemos visto los casos del Secofan, las convivencias, maestro, se supone que deben de ser 6 meses para ver 8, si está una convivencia libre de violencia ya sea con el papá o la mamá no custodio, pero han habido casos que ya llevan años ahí en la convivencia. ¿Qué pasa con esos jueces? ¿O es porque están esperando a que los abogados promuevan? ¿Es cuestión de los abogados o es cuestión del juez que esos niños están teniendo esa convivencia ya no de 6 ni 8? Están totalmente sus convivencias en el Secofan, no de 6, 8 meses, sino tenemos el caso me acuerdo de una chica que estaba con nosotros que tenía autismo, que su niño, Cristina, ¿cuántos años? 9 años, 8 años. 9 años en el centro de convivencia. Hay un papá que nos contó, ¿a dónde lo veíamos contento? ¿A dónde voy? Es que voy al Secofam a celebrar los 15 años de mi hija. Y hablaron con la directora y ella no quería, se amparaba que lo sacaran del Secofam. Es lo que le digo, o sea, a lo mejor uno trae pero te vas a enfrentar a locas. Pues por eso le preguntaba qué hacer ahí, maestro, cuando está pasando esta violencia institucional, ya sea el papá o la mamá y también los menores, por estar tanto tiempo en el Secofam. ¿Es cuestión del juez o es cuestión de los abogados? Es todo. Creo que esto lo podemos ver como una maquinaria. Si no funciona un engrane se traba, pues eso se va a llevar a lo demás, ¿no? Puede ser desidia de las partes, puede ser comodidad de una de las partes, claro. Puede ser benéfico para una de las partes que así continúen las cosas, puede ser benéfico para los abogados, puede ser que el juez no esté prestando atención en lo que está pasando, porque sí también tienen miles de asuntos, y el juez tendría que ponerse a revisar cada uno de ellos para desatorarlos, ¿no? Uh-huh. Creo que aquí la clave sería que los litigantes o las partes hicieran un llamado al juez
para revisar esa situación y el juez sí, entonces, activado, tiene la obligación de atenderlo y verificar qué está pasando, por qué lleva tanto tiempo, qué se puede hacer, a llegarse de elementos para ver si resuelve o no resuelve, o qué falta o en qué se quedó. Pero creo que sí sería un engranaje donde tendrían que resolver todo. Sí, el juez tiene la dirección del proceso y eso lo faculta para revisar el asunto y ver qué está pasando, ¿no? Llamar a las partes, citarlos para ver cómo van, pedir un informe a Secofam, pedir un informe de un perito, etcétera. Pero creo que esto se debe a la gran carga de trabajo que hay, porque es muchísima. Pero no es disculpa. No es disculpa, no es disculpa. Pero sí tendríamos que atender cada asunto en específico, una activación. Alguien que me diga que eso es lo que falta, ¿no? Alguien que me diga, ¿sabes qué, juez? Este asunto está aquí parado, ya lleva tanto. Claro. Entonces, pues no omitirlo, no decir, lo voy a acordar cuando falta esto, cuando desahogue la otra parte. O sea, sí le voy a dar vista a la otra parte con la promoción que alguien me está metiendo, pero de una vez estoy revisando y le estoy pidiendo a mi gente que revise qué falta aquí, qué pasó, cómo va, qué podemos hacer, qué nos van a contestar. Creo que la atención y la desidia no deben de ser elementos que tenga un juez. Claro. Totalmente. Caray, qué agradable plática, pero como todo tiene un final, ya Así estamos es. en nuestros últimos minutitos, pero pues con la invitación, maestro, que no sea la primera vez que lo tengamos aquí, creo que Cuando podemos gane, va a tener que aprovecharlo. estar aquí. Sí. Para que vean y que lo conozcan y qué juzgado va a estar primero Dios. Yo creo que después de esto, la viralización que vamos a hacer en el apoyo de todos los editores de Saja, de la página de Niños con Mapa, del colectivo, creo que vamos a poder hacer mucho ruido, que lo conozcan y que voten. Los invitamos nuevamente a votar, escúchenlo. mapitas, a todos nuestros mis seguidores mapaches, a todos mis niños con mapa, a todos que voten. Nuestros que es seguidores del Colectivo Nacional del de Mujeres por la colectivo, Igualdad. de Alza la Voz, que importante que voten, que le den un espacio también a nuevas, porque somos una generación todavía no tan viejita, Vamos, jóvenes que unos podemos niños. aportar muchísimas cosas porque hay conocimiento y que se resuelva de verdad a la infancia, porque está totalmente en desamparo los juzgados familiares en tema de niños. Eso es lo que percibimos, ¿no? Y que a lo mejor mejorar, y qué bueno, que vengan nuevos, que ya esos que están ahí ya cumplieron con su meta, jubílense. Mira, váyanse. mientras que quede el maestro Abraham, todo está bien, que vamos a ver ese cambio. Entonces, por eso queremos aprovechar estos últimos minutitos, maestro, para que aproveche, si quiere mandar un mensaje, para que nuestra ciudadanía sepa, nuevamente si les quiere explicar por qué número, por qué color, este es el momento, por favor. Bueno, invitarlos a todos ustedes a que me regalen su voto y la confianza para poder ejercer el cargo de juez familiar. Confíen en mí. Alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, boleta verde para juez familiar en la Ciudad de México, Abraham Llanos, número 30. Les agradezco y les agradezco mucho su Un placer, maestro. invitación. De verdad, Gracias. mucho gusto conocer a personas tan dedicadas y espero que esta no sea la última vez que nos veamos. Nos le vamos a digo. ver cuando gane. Claro que sí. Ya cuando estemos ahí, que le vayamos a dar dato en los juzgados y demás, no los molestaremos Mira, mucho. y aún así sea, sabemos que va a seguir teniendo éxito, maestro, Así porque será. es un profesional preparado, es una persona congruente y seguramente van a seguir los éxitos en su vida, y pues aquí lo queremos también aprovechar. Aquí cuente Muchas también por gracias. este espacio Estoy para a sus que órdenes. podamos sacarle provecho para varias dudas que luego tienen los papás. Claro, y a lo mejor pensando en esto, pues a lo mejor darles a estos papás que luego, pues no toda la gente tiene recursos, lamentablemente, ¿no? En un juicio se te va la vida, el dinero, se te va todo, ¿no? Entonces, a veces esos pequeños consejos, no, pues si te pasa esto, pues haz esto, ¿no? Movernos, y creo que esto es un lugar también que ahora pues ya se va a dar a conocer, que eso es lo que deberíamos de haber. Lástima que llegamos, pero estamos todavía a 10 días para que podamos hacer mucho escándalo y que lo conozcan y que pues lo que por eso en mi pregunta de la familia, lo importante que es la familia en su base de vida, en su base, yo creo que todo esto lo hace por su familia, por sus hijos, y que se sientan orgullosos de lo que va a hacer, porque tiene en sus manos
la infancia. Muchos niños van a pasar por usted y que vaya a dormir uno tranquilo, de decir, hice lo mejor, a veces lo mejor que se pudo. Claro, ¿no? con la frente en alto y maestro, sus redes para que lo puedan seguir las personas. Mis redes son Facebook y TikTok, las dos con Abraham Llanos junto. Okay. Así me van a encontrar. Ah, perfecto. Sí. Entonces, Ok. para que lo busquen. ¿Ahí tiene campaña? Sí, bueno, mis imágenes, realmente no se pudo hacer una campaña como tal, pero ahí están mis imágenes, mi información y un video de un debate que ya tuve con uno de los candidatos para juez familiar. Y, Ah, pues, sí. súper. Qué Bueno, bien. pues si no a nos pasa compartirlos al link para que ratito Claro. todo podamos eso Claro que para sí. que lo empiecen a Sí. conocer. Lo importante es que lo conozcan. Tenemos 10 días, más o Así menos, que ¿no? hay que aprovecharlo. Sí, no, menos, Y 9. le vamos a pedir a nuestra producción que a ver si nos hace favor de sacar rápido este podcast. Para que sepa. les dé tiempo Exacto. de conocerlos. Y pues un placer. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias No, por ustedes estar aquí sí, a nuevamente. sus órdenes y adelante cuenten conmigo también para lo que sea. Perfecto. Y un Muchas abrazo gracias. a su esposa, Muchas porque gracias. también el que sea un hombre exitoso también es porque hay una mujer exitosa al lado de usted. Entonces, qué bueno que los dos siguen juntos dando gloria a Dios, porque Siempre mi un apoyo. matrimonio que sigan juntos es darle gloria a Dios y eso hay que reconocer que también están honrando su sacramento. Y pues Así gracias es. porque eso es el darle honra también a Dios y a la familia, seguirla teniendo unida por nuestros niños. Mi Pati querida, Pues ya ¿Cómo saben, como decimos? siempre decimos, jamás. contarán con Nuestro nuestro silencio. silencio. Nos vemos pronto. Gracias.